Vamos a reaccionar a este video de Paridic, que es como un resumen de Memorias de un Caracol, que fue una película muy polémica en su tiempo. No la he visto, pero vamos a ver este como resumen acerca de relato y reflexiones. Y pues ya, si ustedes ya lo vieron, pues probablemente ya saben qué va a decir este tipo, pero si no, lo van a ver conmigo. Memorias de un Caracol me dejó muy mal. Yo no he visto la película, tengo muchas ganas de verla. No la veas, vas a llorar. Solo los feos lloran. Los hombres no lloran, bro. Grace acompaña a su amiga Pinky en su lecho de muerte. Pinky da su último suspiro, pero revive por unos segundos para gritar ¡las papas! Y luego muere definitivamente. Después, Grace se sienta en el jardín con las cenizas de Pinky. Libera ¿Está bien o está muy alto? mascota, Silvia, y empieza a contarle su vida. Tiene una memoria prodigiosa. Recuerda incluso el vientre materno, donde le gustaba sentirse protegida. Nació prematura, con el labio hendido, y poco después nació su gemelo Gilbert. El parto fue difícil y su madre murió. Salieron de su vientre mientras ella entraba a la tumba. Los caracoles hacen lo mismo tras dar a luz. De niña, Grace sufrió muchas enfermedades. Durante la cirugía para reparar su labio, perdió demasiada sangre, y Gilbert donó la suya para salvarla, creyendo erróneamente que moriría al hacerlo. Después, su padre le regaló el joyero de su madre, malacóloga y amante de los caracoles, con una colección y un anillo en forma de caracol que Grace entregó a Gilbert. Aunque siempre intentaba ser positiva, notaba que su hermano escondía un secreto y veía al mundo como una amenaza. Sin embargo, siempre fue su defensor, especialmente en la escuela. Cuando unos bravucones la acosaron y ella se hizo bolita como un caracol, él peleó contra ellos aunque lo golpearon y perdió un diente. Grace cuenta que su hogar era su refugio. Ahí se sentía segura entre libros, programas y figuras de caracoles, sus amigos que nunca la abandonarían ni lastimarían ni morirían. No soportaba la idea de la muerte y quería salvar a la gente. Un día conoció a James, un hombre sin hogar que había sido magistrado. Le llevó una manta y adornos navideños. Él, a cambio, le regaló su primer caracol real. Para empezar a analizar psicológicamente a Grace, tenemos que irnos hasta el principio, literalmente. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por pérdidas repentinas. Llegó al mundo con una sensación de desprotección y de imprevisibilidad. En el vientre se sentía segura, pero nació prematuramente sin sentirse lista. Y a este comienzo abrupto se sumó la muerte de su madre durante el parto. O sea que en un solo instante, Grace perdió tanto el refugio del vientre como a su figura de apego. El mundo entonces se le presentó como un lugar hostil y su propio cuerpo lo confirmaba a través de sus enfermedades constantes. Podemos pensar en una niña con mucho miedo, anhelando regresar al vientre materno, el único espacio donde alguna vez se sintió completamente protegida. La pasión de su madre por los caracoles hizo que estos animales se convirtieran en un símbolo para Grace. El caparazón representaba ese refugio perdido, una manera de regresar simbólicamente a ese vientre al que ya no podía volver. Rodearse de figuras de caracoles era para ella una forma de reconstruir un espacio seguro en aquello que no podía lastimarla ni abandonarla. Ella misma lo dijo, eran sus amigos que nunca la abandonarían ni lastimarían. Tras perder a su primer vínculo de apego, esos objetos firmes y estables le ofrecían seguridad frente a la ansiedad que le provocaba la transitoriedad y lo imprevisible de sus experiencias de pérdida. Pero con el tiempo, ese apego intenso hacia esos objetos se irá agravando hasta convertirse en un trastorno. Mientras Grace soñaba con salvar al mundo, su hermano Gilbert buscaba liberarlo. Rescataba animales sin importar el riesgo. Incluso salvó a un caracol en plena avenida y se volvió vegetariano. El caracol que cuidaron juntos tuvo crías, entre ellas Silvia, la favorita de Grace porque su espiral iba en sentido contrario. Gilbert, sin embargo, tenía otra pasión: el fuego. Pasaba horas con fósforos y explosivos, y aunque las chicas lo miraban, él prefería los libros y la magia. Una vez se quemó jugando con bengalas y sus cicatrices, unidas a las de Grace, formaban una carita sonriente. Grace cuenta que la muerte de su madre dejó un hueco. Su padre intentó llenarlo con alcohol. Era francés, hacía películas en stop motion y se ganaba la vida como artista callejero. Así conoció a su futura esposa y decidió mudarse con ella a Australia. Un día, durante un show callejero, un conductor ebrio lo atropelló. Quedó parapléjico y poco a poco se volvió alcohólico. Además, sufría apnea del sueño y más de una vez Grace y Gilbert tenían que despertarlo aplaudiendo para que respirara. Aún con tantas dificultades, había alegría en casa. Cantaban, jugaban y se divertían. El día más feliz fue en el parque de diversiones, cuando subieron a la montaña rusa. Su padre se
sintió vivo y pidió que sus cenizas se esparcieran ahí. Grace dice que la jaula de su padre era su propio cuerpo. Tejía y era adicto a las gragueas negras. Él mismo le hizo a Grace el gorro de caracol. Siempre decía que la infancia era la mejor etapa de la vida y estaba orgulloso de que Gilbert quisiera ser artista callejero. A Grace, en cambio, le enseñó stop motion porque soñaba con ser animadora. Pero esa alegría fue fugaz. Una noche dejó de respirar y por más que aplaudieron, no despertó. Sin dinero para un funeral, el gobierno lo cremó y entregó sus cenizas en una caja de cartón. Grace las guardó en su tarro de gragueas. Pocos días después, Grace y Gilbert fueron enviados a casas de acogida en estados distintos. Los hermanos se despidieron entre lágrimas y esa fue la última vez que se vieron. Nunca lograron esparcir las cenizas de su padre en la montaña rusa. Grace terminó en Canberra con una pareja sin hijos. La separación de Gilbert la dejó ansiosa, aunque Sylvia y sus caracoles la reconfortaban. Sus padres adoptivos, Ian y Narelle, eran amables y le regalaban libros de autoayuda, convencidos de que la autoestima podía curarlo todo. Cada semana le daban un certificado con un cumplido. En la escuela tampoco encajaba. No lograba hacer amigos ni escapar del acoso, así que volvía a casa a jugar con sus caracoles de arcilla. Extrañaba mucho a Gilbert. Se escribían cartas y ella empezó a ahorrar para visitarlo algún día. Gilbert, en cambio, fue enviado con una familia fanática religiosa de granjeros que odiaba. Sus padres adoptivos, Ruth y Owen, manejaban todo como un culto. Rezaban 4 veces al día y usaban imanes para protegerse del diablo. Ruth estaba obsesionada con sus periquitos enjaulados afuera. Construyeron su propia iglesia, donde Owen era ministro, y también una escuela. Gilbert tenía ahora 4 hermanastros que le parecían unos imbéciles. Uno de ellos, Ben, lo miraba inquietamente todos los días. Después de clases, Gilbert trabajaba en el huerto bajo la vigilancia de Ruth, mientras sus hermanastros tenían mejores ocupaciones. Escribió a Grace prometiendo que cuando creciera y reuniera dinero, iría a buscarla y escaparían juntos a Francia. Él como artista callejero y ella como animadora. Esas cartas mantenían viva la esperanza de Grace. 5 años después, Grace comenzó a ser voluntaria en la biblioteca local, donde conoció a Pinky. Como no veía bien, arrojaba los libros a la basura en lugar de devolverlos, hasta que Grace se los señaló sin delatarla. Y así nació su amistad. Pronto se convirtió en su única amiga. Había tenido una vida digna de película. Vio auroras boreales, flotó en el mar muerto, fue bailarina en Austria, ganó un concurso de barbas de abeja, estuvo con John Denver y hasta jugó ping pong con Fidel Castro. Sobrevivió a sus 2 esposos, Héctor, muerto en un accidente absurdo a la semana de casarse, y Bill, devorado por un cocodrilo en Australia. Pinky trabajó en muchos oficios, ninguno duraba mucho, pero era feliz. Solo pedía morir en paz, durmiendo. Su casa estaba llena de notas para recordar cosas, plantas de cannabis y secretos escondidos en una vieja lata que cambiaba de lugar. Amaba la jardinería, sobre todo cuando se sentía miserable y quería que sus cenizas fueran esparcidas ahí. Pero lo que hacía memorable a Pinky era que cada lunes visitaba asilos para acompañar a los ancianos y darles la mano. Le decía a Grace que lo que más anhelaban era el contacto humano. De su infancia no se sabía nada. Un día jugando minigolf, Pinky le aconsejó a Grace que la vida no se trata de mirar atrás, sino de vivir hacia adelante. Su amistad ayudó a aliviar la tristeza de Grace, aunque seguía extrañando mucho a Gilbert. Podemos ver cómo Pinky se ha convertido en la figura materna de Grace. Y me parece que la conexión entre ambas surgió de una sensación compartida de sentirse diferentes. Grace siempre se había sentido rara, como fuera de lugar. Vimos cómo, por ejemplo, Sylvia es su caracol favorito porque su espiral gira en dirección contraria a los demás. Sylvia es un espejo para Grace, diferente pero también incomprendida. Y en Pinky encontró lo mismo. Ella también vivía al margen de lo convencional, con sus rarezas y su manera peculiar de estar en el mundo. Y esa identificación fue lo que las unió y dio sentido a su vínculo. Gilbert seguía atrapado en el huerto haciendo un trabajo que odiaba. Mientras tanto, los padrastros de Grace, obsesionados con su salud mental, la enviaron a clases de autoayuda. Ahí el instructor Greg coqueteó con ella, pero luego lo vio con otra. Grace sintió que la autoayuda era solo un alivio superficial. Durante la pubertad, con la cara llena de granos y sin nadie que le interesara, Grace veía cómo sus padres adoptivos se iban de cruceros nudistas. Para ella, Pinky se volvió su verdadera madre adoptiva. Aún lloraba la pérdida de su familia y llenaba el vacío con más caracoles hasta obsesionarse con coleccionarlos. Gilbert era profundamente infeliz. Ruth lo explotaba y sus hermanastros lo odiaban. Owen lo obligaba a leer la Biblia y Ruth a comer carne aunque era vegetariano. A escondidas practicaba magia con Ben, que parecía apreciarlo, porque Ruth decía que la magia era obra del demonio. Un día intentaron bautizarlo para sacarle al diablo, pero Gilbert se burló escondiendo pastillas antiácidas en los bolsillos. En otra ocasión, Ruth intentó drogarlo con somníferos, pero él fingió estar bajo su control. Ruth repetía que el amor de Jesús no era gratis y obligaba a sus hijos a donar dinero en misa, aunque Owen lo
robaba para gastarlo en whisky. Cuando Gilbert lo descubrió, llegó a su límite. Liberó a los cerdos y a los periquitos de Ruth. Ella lo castigó quemando el único recuerdo que tenía de Grace, la antigua musical del caracol. Gilbert no quería que Grace supiera que estaba mal, así que en sus cartas le mintió diciendo que estaba ahorrando dinero y que pronto escaparía para buscarla. Tras la adolescencia, la vida de Grace se volvió solitaria. Sus padres adoptivos se mudaron a Suecia y aunque intentó ser más social, se sentía invisible. Su única alegría era Pinky y su trabajo en la biblioteca. La idea de Pinky de tomar la mano se volvió una organización benéfica. Con el tiempo, la pérdida de su familia la congeló y prefirió refugiarse en las novelas. El aburrimiento la llevó a la cleptomanía. Comprar, acumular y robar se convirtió en una distracción barata. Su vida comenzó a colapsar. Se sentía sola, patética y esperaba que Gilbert la rescatara mientras se encerraba en su concha de caracol. Sola, sin amor y presa. Continuando con el análisis de Grace, hemos visto que las pérdidas no terminaron con su madre. Perdió a su padre y luego fue separada de su hermano. De un momento a otro quedó completamente sola. Y esa soledad incrementó su ansiedad hasta llevarla a desarrollar conductas de acumulación compulsiva. Como sugería antes, frente a tanta inestabilidad en sus vínculos de apego, la estabilidad de los objetos se convirtió en un refugio atractivo, pues los objetos le ofrecían una sensación de control y seguridad frente a un mundo imprevisible que le había arrebatado a quienes más amaba. Pero este mecanismo se convirtió en un círculo sin fin. El vacío interno era tan grande que ningún objeto podía llenarlo. Cada vez que buscaba alivio en una nueva posición, la calma duraba poco y pronto regresaba la misma sensación de falta, lo que la llevaba a acumular todavía más. Incluso la adrenalina de robar empezó a funcionar como un escape frente a la tristeza y el dolor. Yo gastando con mis tarjetas de crédito. Regresando. Entonces Grace conoció a su nuevo vecino, Ken. Él practicaba el arte japonés del kintsugi y le dijo que como un cuenco roto, él repararía sus heridas. En un mes comenzaron a salir y Ken le pidió matrimonio porque la amaba. Grace estaba feliz, por fin alguien la aceptaba con todas sus imperfecciones. Se mudaron juntos, ella perdió su virginidad y aunque descubrieron que Ken era estéril, Grace no se decepcionó, sentía que ya tenía todo lo que deseaba. Gilbert recibió una carta de Grace invitándolo a la boda junto con dinero para costear el viaje. Él se llenó de felicidad. Grace estaba más ilusionada que nunca. Volverían a ser una familia y por fin esparcirían las cenizas de su padre. De pronto, Grace recibió un paquete y una carta de Ruth, en la que esta contaba que la semana anterior había sorprendido a Gilbert y Ben besándose y que la familia los sometió a choques eléctricos para purificarlos. Furioso, Gilbert se liberó y la atacó, pero al escapar prendió fuego a la iglesia. El incendio se descontroló y Ruth lo encerró adentro. La familia presenció cómo se consumía entre gritos hasta que dejaron de oírlo. Gilbert había muerto. Aquí podemos empezar a hablar de Gilbert. Tras la muerte de su madre y con su padre trabajando, Gilbert asumió un rol paternal y protector con Grace, dispuesto a todo por su bienestar, incluso a costa de sí mismo. Vimos cómo esa responsabilidad lo definió desde entonces. Lo vimos cuando donó sangre, creyendo que moriría en el proceso, o cuando se enfrentaba a los bravucones para defenderla, aún sabiendo que tenía todas las de perder. Gilbert siempre estuvo dispuesto a sacrificarse por su hermana. Podemos entender entonces que aunque él fuera infeliz y después le tocara una vida miserable con su familia adoptiva, lo que lo mantenía en pie era su hermana. La responsabilidad que sentía hacia ella era tan grande que le daba fuerzas para soportar su miseria. Cuando descubrimos su secreto sobre su orientación sexual, comprendemos también la infelicidad que arrastraba por vivir reprimido. Quizás por eso disfrutaba liberar a los animales enjaulados. Se veía reflejado en ellos, incapaz de ser libre y mostrar quién era realmente. Aún así, su motor hasta el final siempre fue su hermana, su responsabilidad hacia ella. Grace terminó de leer en shock. Ken y Pinky recibieron un paquete con las cenizas de Gilbert. Desde entonces dejó cualquier pizca de optimismo. Perdió a sus padres y a su hermano y aunque Pinky y Ken la apoyaban, sentía que su verdadera familia eran los caracoles. No podía deshacerse de ninguno, así que siguió comprando, acumulando y robando, hasta que un guardia la sorprendió y terminó citada a declarar en la corte. Aquí seguimos analizando a Grace. Con Ken vimos que apareció la ilusión del amor y de la felicidad que ella había esperado tanto. Vimos cómo durante un tiempo su compulsión se calmó y pudo experimentar cierta estabilidad emocional, pero esa frágil tranquilidad se derrumbó con la noticia de la muerte de su hermano. La ansiedad por todas sus pérdidas pasadas se reactivó y una vez más su respuesta fue refugiarse en los caracoles, sus únicas figuras estables, y acumular. Un día, Grace encontró un cuaderno de Ken lleno de fotos de mujeres gordas desnudas. Al pasar las páginas descubrió que él tenía un fetiche por engordar a sus parejas y que incluso usaba más grasa en la comida para hacerla subir de peso. Grace lo echó de la casa. Guarda este momento porque es importantísimo.
muchísimo. Es la primera vez que Grace logró dejar ir, aunque fuera doloroso, aunque se tratara de alguien a quien había querido. Acaba de demostrar que sí tiene la capacidad de hacerlo, aunque ella misma no lo pueda ver. Este precedente será fundamental para que ella pueda dar un paso mucho más importante en su vida más adelante. Y creo que de aquí podemos extraer una buena reflexión. Vemos cómo Grace sentía que no podía desprenderse de ninguno de sus caracoles, pero sí fue capaz de deshacerse de Ken. A veces nuestros miedos nos hacen olvidar. Se nos borran de la memoria todas esas veces en que sí pudimos y solo nos quedamos con los momentos en los que dudamos o fracasamos. Pero si miramos con calma hacia atrás, podemos encontrar pruebas de que hemos sido mucho más capaces de lo que pensamos. Podemos recordar esos momentos en los que enfrentamos algo que parecía imposible y aún así lo superamos. O situaciones en las que nos atrevimos a dar el paso con todo y el miedo. Y descubrimos que éramos más fuertes de lo que imaginábamos. Esos recuerdos pueden ser un antídoto contra la duda. Pueden ser la chispa que necesitamos para volver a confiar en nosotros mismos. Si ya lo hemos hecho antes, si ya hemos demostrado coraje y resistencia antes, también podemos hacerlo ahora. Pinky se mudó con Grace para apoyarla. Grace pasó una semana entera durmiendo y recordó que los caracoles hibernan para repararse. Finalmente entendió que su obsesión por acumular objetos la mantuvo pobre y la alejó de Gilbert. Pinky la puso a dieta hasta que volvió a su peso normal. Con el tiempo, Grace notó que Pinky empezaba a mostrar signos de demencia y fue diagnosticada con Alzheimer. Entonces, los roles se invirtieron. Grace cuidó de Pinky como ella lo había hecho antes. Al final, Pinky ya no quiso levantarse, pero le dijo a Grace que era una amiga maravillosa. Y aquí volvemos al inicio de la película. Pinky muere, despierta un instante y grita algo sobre las papas del jardín. Grace no entiende a qué se refiere. Después se sienta frente al jardín, libera a su caracol Sylvia y le cuenta toda su historia. El vínculo con Pinky fue lo que sostuvo a Grace hasta ese momento. Pinky había sido la única figura estable en su vida, un ancla en medio de tantas pérdidas. Y cuando le tocó a Grace cuidarla, en esa responsabilidad encontró también un sentido. Cuidar también da sentido a quien cuida. Pero cuando Pinky murió, ese último peldaño de sostén también se derrumbó. Y una vez más, Grace quedó frente al vacío. Desesperada, Grace grita que no entiende la vida y se siente sola. Intenta beber veneno para caracoles, pero antes ve un letrero en el jardín que dice papas. Escupe el veneno, excava y encuentra la lata secreta de Pinky con una carta. En ella, Pinky le cuenta que la vejez es ingrata. Llega sin aviso, un día descubres arrugas o que tus dientes ya no son los mismos. Le confiesa también su pasado. Era huérfana, creció en un orfanato terrible donde nunca la abrazaron y solo tuvo contacto con el niño a su lado. Cuenta que fue espantoso estar enjaulada, pero con el tiempo aprendió que las peores jaulas son las que uno mismo se crea. Aquí podemos hablar de Pinky. Cuando descubrimos que también fue huérfana y que creció en un orfanato terrible, aislada y sin contacto real con nadie, empezamos a entender muchas cosas de ella. Lo único que la mantenía conectada a la vida en ese lugar era el roce de una mano. Eso la sostuvo en su infancia. Y justamente por haber vivido esa soledad, quiso convertirse en ese contacto para quienes no tenían nadie. Pero también haber crecido de esa manera la llevó a decidir que nunca más volvería a vivir limitada por nada. Si había pasado su infancia entre muros, sin poder elegir ni experimentar, entonces el resto de su vida sería una apuesta por la libertad radical. Por eso era excéntrica, por eso se atrevió a experimentar tanto, y aun cuando enfrentó pérdidas, no permitió volver a encerrarse. No iba a dejar que nada y nadie la limitara otra vez. Mientras Pinky vivía en esa libertad radical, Grace estaba atrapada en una prisión radical. Pinky había elegido romper con sus jaulas, mientras que Grace se refugiaba en ellas. Pinky lo sabía y por eso le dejó esta carta. Porque es su momento de atreverse a vivir. Continuando con la carta, Pinky le dice a Grace que ella vive atrapada en sus miedos, que debe soltar lo acumulado, como ya lo hizo con Ken. Es hora de dejar la concha y avanzar, aunque duela, porque la vida exige valentía. En los días siguientes, Grace sigue el consejo y quema las cosas que había guardado. Al final de la carta, Pinky le agradece sus cuidados y le deja una última reflexión. La vida es un tapiz que se debe experimentar, disfrutando los pequeños placeres. Le recuerda que solo se entiende en retrospectiva, pero se vive hacia adelante. Los caracoles nunca vuelven sobre su rastro, siempre avanzan. Y es hora de que ella deje huellas por el mundo sin mirar atrás. Ha quedado claro que uno de los temas centrales de la película son las jaulas, en especial las más peligrosas, aquellas que nosotros mismos nos imponemos. Y casi siempre esas jaulas son creencias. Creer que no puede haber nada distinto a lo que ya tenemos, creer que no somos capaces de cambiar, de dejar un lugar, una persona, un hábito que no nos funciona, creer que no podremos enfrentar nuestros miedos o nuestras heridas, creer que necesitamos la aprobación de todos para ser valiosos, entre otros. Esas jaulas nos ofrecen una ilusión de seguridad, pero en realidad nos limitan y nos hacen vivir una vida más pequeña de lo que podríamos. Pero como nos mostró Pinky, quizás sea momento de desprendernos de ellas y de animarnos a darle una oportunidad a ese camino que nos llama, pero que no nos atrevemos a recorrer. Soltar los refugios superficiales y salir al mundo para enfrentarlo con todo, con lo dulce y con lo amargo. A veces
esperamos certezas para dar un paso. Creemos que primero debemos entender por qué pasó algo para poder movernos, o que necesitamos tener todo bajo control antes de arriesgarnos. Pero la vida no funciona así. Como dijo Pinky, una frase que en realidad es de Kierkegaard y una de mis favoritas: la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida mirando hacia adelante. El sentido rara vez aparece en el instante. Solo cuando miramos atrás podemos conectar los puntos, comprender por qué ese dolor, esa pérdida o esa decisión tenían un lugar en nuestra historia. Mientras tanto, lo único que nos queda es seguir caminando hacia adelante, aunque no entendamos todo. La vida, en ese sentido, es un acertijo que solo se resuelve andando. No siempre se trata de comprenderlo todo en el momento, sino de animarnos a dar el paso, abrirnos a lo que viene y seguir avanzando hasta que, de alguna manera, el sentido nos alcance. Tiempo después, Grace llega a la corte por el robo. Al verla arrepentida, el juez la reconoce. Es la niña que lo había ayudado años atrás, cuando él era un hombre sin hogar. Es James. Le asegura que sabe que tiene un corazón de oro y que su arrepentimiento es suficiente castigo, por lo que decide retirar los cargos. Un año después, Grace dirige una película stop motion sobre su vida. La presenta en un festival y, aunque no fue muy buena, alguien del público le pregunta si cree en la magia. Es Gilbert. Grace no lo puede creer. Su hermano está vivo. Forman juntos la carita feliz con sus cicatrices y se abrazan. Grace explica que Gilbert sobrevivió al incendio al escapar por una ventana trasera. Los dos se mudan juntos y, como hermanos, aún tenían algo pendiente. Van al parque de atracciones, se suben a la montaña rusa y en lo más alto, Gilbert esparce las cenizas de su padre. El viento las lleva y forman la silueta de un caracol. Grace había vivido durante años en una jaula autoimpuesta, refugiándose en un caparazón que la protegía del miedo y del dolor, pero que al mismo tiempo la limitaba. Seguía siendo aquella bebé que no quería dejar el vientre porque no se sentía lista para enfrentar el mundo. Pero ya no podía permanecer ahí. La vida le pedía salir de ese encierro, atreverse a soltar sus refugios superficiales y enfrentar lo que hubiera afuera, aun cuando el mundo pudiera ser hostil o traer consigo dolor. Ya había demostrado que era capaz de hacerlo cuando logró desprenderse de Ken, algo que parecía imposible para alguien que no podía soltar ni un solo caracol. Ese momento le mostró que sí podía dejar ir. Ahora tocaba hacerlo de manera definitiva, porque quedarse en su jaula era repetir una y otra vez el mismo ciclo de miedo y vacío. Decidió entonces liberarse de lo acumulado y soltar los objetos que habían sido su refugio y que en el fondo no eran más que un intento superficial de reemplazar el amor y la seguridad que había perdido. Entonces dio un paso hacia adelante, dejó atrás el vientre materno simbólico y se abrió al crecimiento, a la posibilidad de perseguir sus sueños pendientes y caminar sin mirar atrás. Y al final, la escena del juicio me pareció que reflejó simbólicamente toda esta transformación interna. Un juicio suele asociarse con condena, con cárcel o con una jaula, pero Grace fue absuelta y esa absolución representó su propia liberación interior. Pudo dejar atrás la condena invisible que había cargado durante años y por fin comenzar a salir adelante con su vida. Y entonces, para terminar, ¿qué jaulas seguimos sosteniendo por miedo a lo que hay afuera? El dolor y la pérdida son inevitables, pero la vida, con toda su belleza y también con su fealdad, está ahí afuera, esperando a que nos atrevamos a vivirla. El Farid tiene una voz muy buena para hacer ese tipo de contenido, pero de verdad, muy buena. Oigan, yo pensé que no iba a llorar y debo admitir que se me escaparon 2 lágrimas mientras veía el video. Qué bonito, nunca he visto esa película. Se llama Las Memorias de un Caracol, por cierto, pero está muy linda. O sea, nunca la vi. No entiendo por qué este tipo de películas son las que deberían de ganar Grammys. No sé si ganó uno, la verdad no sabía que existía hasta hace poquito, porque me salieron imágenes y así de Grace con su gorrito de caracol. Es muy lindo. Yo quise llorar mucho. No aguanté 2 lágrimas, pero un Grammy, sí, perdón, ¿cómo se llama los premios de las películas? Déjame, estoy muy triste. Estoy muy triste por esa película. Lo peor es que, o sea, me imagino que depende de la persona, sea cómo percibas el momento, ¿no? O cómo percibas la película. Son pero los Oscar, vieja babosa. Un Oscar o un Emmy, sí, perdón. Es que estoy muy triste, o sea, no puedo pensar en otra cosa. En muchas partes del video, mientras explicaba cosas... son para las series. Bueno, eso. Mientras explicaba mucho de la película, sí me sentí identificado con muchas partes de la película. Como donde tuvo el poder de soltar a lo que creyó el amor de su vida. La parte en la que creció enjaulada. La parte en la que se refugia en una concha. Es momento de dejar nuestra concha y seguir adelante. Oigan, de verdad, ahora tengo muchas ganas de tatuarme un caracol. Seguramente es el efecto, ¿no?
de nostalgia o de sentimiento que te da el video, pero está bien bonito, nunca lo había visto. Aparte el Farid lo odio, tiene un don para hacer este tipo de videos y para hablar y explicar las películas. Estoy muy, no sé, o sea, aparte me gustó que el final no fuera todo triste, sino que fuera un final bonito, justo, un final de cambio y no sé, está muy bonita. Me encantó. Ahora voy a reaccionar a otra cosa para que se me quite lo triste y ya nos vamos a jugar, porque así todo triste voy a perder todas mis partidas y no lo puedo permitir.